No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra. Eres bienvenido. Porque aquí... Bienvenidos, Bolivia toda, soy Vania Borja y les estaré acompañando porque Miriam Claros, sí, nuestra querida Miriam goza de unas vacaciones muy merecidas, por cierto, y también le mandamos un saludo, un fuerte abrazo. Hoy queremos presentarle las 5 del día. Ha decidido declarar persona no grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados. La declaratoria y la solicitud de abandonar el país no solo llegó a altas autoridades diplomáticas de ambos países, sino también que aplicó al grupo de funcionarios de España que intentaron ingresar encapuchados a la residencia de la Embajada de México en La Paz, solicitándoles que abandonen el país en un plazo de 72 horas. Tenemos información que haya salido todavía ninguno de los policías encapuchados, entre comillas policías encapuchados, sí, todos los hemos podido ver. El ministro fue enfático en señalar que quienes están dentro de la residencia mexicana no saldrán si es que tienen orden de aprehensión, como el caso del exministro Juan Ramón Quintana. El delincuente no puede tener salvoconducto, no va a tener nunca salvoconducto. Tiene un salvoconducto a la cárcel de Chonchocoro, el único que está listo. Y la inasistencia, la convocatoria a esta ciudadana, precisamente el Ministerio Público ha generado un acta de incomparecencia y ante este acta de incomparecencia corresponde la aplicación de la orden de aprehensión, esto para que asuma defensa. La orden de aprehensión establece que López debe comparecer a declarar dentro de la investigación en calidad de denunciada. Y si hayan querido comprar software, se estén pagando sueldos altos. Asimismo, Osvaldo Jáuregui, viceministro de Pensiones, detalló los pormenores de la suspensión del contrato, esto con la empresa que brindaría los servicios a la gestora ya mencionada. Llegamos para parar este contrato y este contrato no tuvo ningún desembolso, no se desembolsó ni un solo peso y por tanto la negociación con Heyson va a estar vinculada a las reclamaciones que Heyson podría estar planeando hacer respecto a que si ellos se sentirían perjudicados por la suspensión definitiva del contrato. Te tengo en el corazón, yo sé que allá vas a ganar ese concurso que tú te estabas preparando, vas a ganar junto a Dios. El padre de la modelo, con la voz entrecortada y casi sin lágrimas, contó que la última vez que vio a su hija fue en Navidad. Posteriormente habría viajado a Santa Cruz, aunque la familia no sabía de la cirugía a la cual iba a someterse. El problema seguramente le habían perforado el riñón, la arteria del riñón. Y entonces, como no tenían los medios para auxiliar y para poder salvarla, le han tenido que llevar clínica por clínica. Crece la tensión diplomática entre Bolivia, México y España. Y ese es uno de los temas el cual estaremos analizando hoy en Hora 23. Y a continuación le presentamos las 3 que usted debe saber. Gobierno español, a través de un comunicado, calificó de gesto hostil el haber declarado persona non grata a 2 de sus diplomáticos, por lo cual en reciprocidad asumió una posición similar, dando 72 horas de plazo para que 3 diplomáticos bolivianos abandonen su país. Arturo Murillo, ministro de Gobierno, anticipó que el único pase de salida de la residencia de México para el exministro Juan Ramón Quintana será para que vaya a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Vladimir Putin, presidente ruso, agradeció a su homólogo estadounidense Donald Trump las informaciones que permitieron frustrar atentados en Rusia. Sin embargo, no es primera vez que este gesto tiene lugar, pues ya en el año 2017, Putin había saludado a Trump por su ayuda para evitar un ataque. Estamos en contacto vía Skype con el señor Jaime Aparicio, embajador de Bolivia ante la OEA. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Todo el país le está escuchando, por favor. ¿Cómo ve usted esta situación entre nuestro país, Bolivia, México, ahora con España? ¿Cómo hace el análisis usted que está en el exterior? Buenas noches, un gusto estar en tu programa y dirigirme a través tuyo
nuestros compatriotas. Yo veo este escenario diplomático ha sido muy complicado, pero el día de hoy ya hemos llegado a un punto de, digamos, donde las tensiones se han encauzado en ciertas medidas que ha tomado el gobierno de Bolivia, algunas respuestas de México y de España, declaraciones de todo tipo, pero yo creo que ahora ha llegado el momento de mirar hacia adelante. Yo creo que han sido actos muy poco respetuosos de la soberanía boliviana los que han realizado tanto México como España, pero como diplomático y como interesado en la pacificación, en la conciliación que tiene que haber en Bolivia en las próximas elecciones, creo que es el momento ahora de mirar adelante y de que estos países dejen de actuar ideológicamente y más bien empiecen a darse cuenta que la mejor opción para Bolivia es que se haga justicia, que hayan elecciones transparentes y que el país salga adelante con un nuevo gobierno después de estas elecciones libres, transparentes y íntegras que se van a dar en pocos meses más. Embajador, España no ha demorado mucho en dar una respuesta ante las decisiones del gobierno de Yanine Áñez. Sí, ellos han aplicado una cierta reciprocidad y bueno, ya se han consumado estos hechos y creo que a partir de ello Bolivia se ha manifestado claramente en el sentido de que cese la agresión internacional que ha habido contra Bolivia por parte de aquellos que lamentan la caída de un dictador, por aquellos que lamentan la pérdida del negocio del narcotráfico en Bolivia, y lo que cabe ahora es que reflexionen, sobre todo aquellos gobiernos que quieren hacer acciones que más que ideológicas sean concretas en beneficio de la democracia boliviana. Y eso significa apoyar a que Bolivia tenga una transición, tenga elecciones pronto y dejen de fabricar todas estas narrativas que empezaron con el golpe, continuaron con violencia racista, y dejen que todo este aparato ideológico instalado en América Latina desde hace 50 años por Cuba ya cese de agredir a Bolivia, porque lo que ha sucedido es que se han creado narrativas totalmente ajenas a la realidad de Bolivia, y eso han sido intencional. Algunos países, sobre todo el llamado Grupo de Puebla, han empezado a crear esta historia sobre Bolivia que no corresponde a la realidad, que ofende a los bolivianos y que sobre todo han demostrado que están penetrando ellos muchos organismos internacionales, organismos de derechos humanos, universidades, periodistas. Todos han formado un coro para reproducir estas informaciones que no son verdaderas. En Bolivia han habido 21 días de protesta pacífica que han concluido con el fin de una dictadura, el fin de un fraude electoral colosal y el fin de un gobierno que ha violado su propia constitución. Ese tema es el que debería debatirse, y acá hay un tema complicado que es el rol de Juntas Podemos en España, el rol de presión que va a tener en este cogobierno con el Partido Socialista, y que claramente tienen lazos muy fuertes con Evo Morales, con Chávez, bueno. Muy bien, lo estamos escuchando, o estábamos escuchando al embajador de Bolivia ante la OEA haciendo un análisis justamente de lo que está ocurriendo. Y si me acompaña, por favor, producción, vamos a reflejarle estos cuadros que tienen que ver justamente con aquellas personalidades no gratas que han sido declaradas por la presidenta transitoria Yanine Áñez. Y damos lectura justamente a estos nombres. Los tenemos ya en pantalla. La presidenta Yanine Áñez declaró este lunes personas no gratas y les dio un plazo de 72 horas para abandonar el país. ¿A quiénes? Embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado. Encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero. Cónsul de España, Álvaro Fernández. Hubo una respuesta
respuesta horas después de parte de España, donde también han asumido determinaciones y estamos viendo a continuación en este cuadro. Expulsión miembros del cuerpo diplomático de Bolivia en Madrid. Reiteramos, esto en respuesta a las determinaciones de Bolivia, lo que ha dispuesto España. Luis Quispe Condori, encargado de negocios. Marcelo Vargas Barral, agregado militar. Orso Fernández Oblitas Siles, que es policía. Serían también los diplomáticos bolivianos expulsados de España. Embajador, ante esta situación y porque existe la preocupación de una ruptura diplomática entre el país y lógicamente España, ¿cuál debería ser el tono de diálogo entre ambos países para solucionar esto? Sí, yo creo que acá una ruptura de relaciones no le conviene a nadie, no es lo apropiado en este momento. Yo creo que lo que se impone es un diálogo, una reflexión y sobre todo que nuestros dos países se pongan de acuerdo en cómo se van a manejar las relaciones de hoy en adelante en base al respeto común y en base a la no injerencia en los asuntos del país y en base a que las necesidades de Bolivia en este momento son llamar a nuevas elecciones y tener un nuevo gobierno en pocos meses más. Tiene que haber una comprensión internacional que Bolivia ha vivido días muy duros y que lo que se quiere ahora es reencauzar su democracia. Ahora bien, ¿cómo se logra esto? ¿Quién debería dar el primer paso? ¿Bolivia debería convocar a estos responsables diplomáticos para poder dialogar? Yo creo que son ellos mismos los que tienen que darse cuenta que su actitud no ha sido la más responsable. El canciller de México debe dejar de amenazar porque sus amenazas son incoherentes. Primero nos amenaza con llevarnos a la Corte Penal Internacional, lo cual es un desconocimiento del derecho internacional. Luego rectifica y habla de llevarnos a la Corte Internacional de Justicia. Y yo creo que esto no lo va a llevar a ningún lado. Lo que le puede llevar a algún lado y le puede ayudar a él y ayudar a nosotros es reconocer que han habido errores y que van a tratar de tener una actitud de no injerencia y más respetuosa de Bolivia. Ahora, embajador, otros países quizás podrían ayudar intermediando en este conflicto, en estas dificultades en las que está atravesando Bolivia con España. Organismos internacionales, por ejemplo, la OEA, llamarlos para que nos ayuden a dialogar con España. Así es, yo creo que la OEA puede tener un rol importante, la Unión Europea, y en eso estamos trabajando para que haya... Bolivia no quiere entrar en debate con ningún país. Bolivia está exigiendo simplemente respeto, que se reconozca que en Bolivia ha habido una protesta masiva de sus ciudadanos contra un dictador envuelto en narcotráfico y que quieren salir de ese capítulo, que no se vuelva a repetir y que marchemos hacia nuevas elecciones en la forma más pacífica, en la conciliación mayor que sea posible, y necesitamos que la comunidad internacional nos apoye en esos cometidos. Cualquier iniciativa en este sentido es bienvenida. A nosotros no nos interesa buscar debates o buscar culpables más adelante, porque lo que queremos es que el país se reinstitucionalice y que recupere su plena cualidad democrática después de las elecciones. ¿Podría usted, embajador, pedir a la OEA justamente que pueda intervenir, que pueda ayudar como mediador? Bueno, esa es una decisión que la toman los países miembros de la OEA, pero siempre Bolivia está abierta a un diálogo bajo condición de que este diálogo implique el respeto a los bolivianos, el respeto a su soberanía, el respeto a sus decisiones y el respeto a los documentos que todos hemos firmado, como la Carta Democrática.
¿Cómo pueden olvidarse del delito de violación de la Constitución de Evo Morales o el fraude monumental certificado por la OEA y por la Unión Europea, y intentar hablar de Estado de Derecho negando esta realidad que sucedió durante el gobierno de Evo Morales? Por tanto, creemos que un diálogo tiene que estar basado en el respeto mutuo, en mirar hacia adelante y en cómo apoyar a Bolivia a fortalecer su democracia, sus instituciones que han sido destrozadas durante el régimen de Evo Morales. Creo que eso es mirar al futuro, y si hay ese diálogo, estamos abiertos a llevarlo adelante. Embajador, ya para ir cerrando, por favor, algunos responsables, autoridades del gobierno en todo caso, han señalado de que España tiene que pedir disculpas públicas a Bolivia. ¿Qué opina usted sobre esto? No, yo lo que creo es que, y esta es una opinión personal, es que todos los países pueden equivocarse, pero tienen que reconocer su responsabilidad, tienen que reconocer sus errores, y a partir de eso decir: queremos una relación, como ha sido tradicionalmente, una relación de amistad, de respeto mutuo, y que sea conducente a soluciones democráticas. ¿Qué le interesan a los países de la Unión Europea? Le interesa que Bolivia salga adelante, que en Bolivia no haya tensiones, que haya conciliación, que haya una elección inclusiva y que finalmente podamos salir adelante. Esto es de beneficio para la democracia y para Europa. Si hay ese entendimiento, estamos todos abiertos a un diálogo y a un nuevo acercamiento. Tenemos mucha relación con España y México. Son pueblos que han tenido siempre una relación estrecha, y creo que debemos reencauzar nuestras relaciones, y ellos tienen que entender que no se puede actuar como ambos países han actuado. Así es, y me quedo con estas sus palabras de un diálogo franco para dar solución a este conflicto. Le quiero agradecer mucho por su tiempo, y estaremos seguramente en otros contactos también haciendo un análisis de lo que está pasando y cómo ve el mundo a Bolivia. Gracias, le decimos a don Jaime Aparicio. Muchas gracias. Adiós. Hemos conversado con el embajador de Bolivia ante la OEA sobre este tema que tiene preocupados, por supuesto, a todo el país. El movimiento al socialismo se ha reunido en Argentina, pero no todos los sectores han participado, y hay quienes hablan de división en el partido de Evo Morales. Pero ¿qué dicen los representantes de este frente político? Estamos justamente ya con nuestra unidad móvil y queremos agradecer la presencia de la presidenta de la Cámara de Senadores, la señora Eva Copa. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Senadora, usted no ha participado de este encuentro. ¿Por qué? Muy buenas noches, Vania, y un saludo a todos los hermanos y hermanas que le ven por Bolivisión. Con la agenda apretada que he mantenido estos días de receso se me ha hecho imposible, pero de igual manera nuestras organizaciones sociales orgánicamente han definido no asistir y solo mandar una comisión, ¿no? ¿Por qué han asumido esta determinación? Los presupuestos, económicamente es un poco difícil asistir, pero también porque las bases han definido elegir a sus candidatos orgánicamente, así como han quedado en la reunión el día de ayer, ¿no? Ahora hay quienes, y lo decía hace un momento, están hablando de una presunta división dentro de las filas del movimiento al socialismo. ¿Está pasando esto o no? Puede ser que tengamos criterios diferentes, opiniones diferentes, pero esto no hace que tengamos división. Creo que esta bancada se ha caracterizado por hacer debates en torno a lo que piensa y a su criterio, y siempre se ha ido analizando, pero hemos sacado posiciones unánimes, ¿no? Ahora, ¿qué dicen los dirigentes con relación a este encuentro? Usted también señaló en algún momento que hay algunas personas que le hacen daño al partido del expresidente de Bolivia, Evo Morales Saime. ¿A qué se refería con esto, por favor? Bueno, es una
Es evidente de que hay gente que ha dado información errónea al presidente en momentos álgidos y no se ha tomado decisiones adecuadas, y es lo que molesta a las bases en torno a que sigue yendo esa gente ahí a su encuentro, y es por eso que se ha mandado una comisión a que vaya a hablar con el presidente y vaya a poner, vaya a intercambiar ideas y estas puedan nuevamente devolver a nuestro país para saber en qué acuerdos se quedaron, ¿no? Ahora, el MAS sin Evo Morales continúa siendo un frente político, uno de los más fuertes que hay en el país. El MAS nunca va a estar alejado de Evo Morales. Evo Morales es el presidente del Movimiento al Socialismo, es un emblema a nivel nacional. El Movimiento al Socialismo tiene gran presencia territorial en diferentes departamentos, sobre todo en el área rural, y él es nuestro jefe de campaña en torno a las elecciones venideras, ¿no? Otro de los hombres fuertes del movimiento al socialismo se encuentra ahora refugiado en la Embajada de México. Estamos hablando del señor Juan Ramón Quintana. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Qué opina el movimiento al socialismo a propósito de ello? Y de estas fricciones que existe justamente entre Bolivia y España por el último incidente. Usted también hizo referencia a ello y consideró que no fue prudente la determinación de la presidenta transitoria Yanine Áñez. Me mantengo con mi posición, Vania, pues no puede ser que tomemos decisiones tan radicales en torno a los tratados que tenemos con estos países. La Unión Europea ha mencionado que se va a hacer una investigación minuciosa sobre estos hechos, mínimamente esperar estos resultados o entablar una mesa de diálogo con estas embajadas que están dentro de este conflicto y poder limar asperezas o poder aclarar la situación. Esto nos ha traído repercusiones bilaterales. Ya España ha tomado determinaciones de igual manera pedir el retiro de 3 funcionarios bolivianos, ¿no? Esto estaría fracturando en todo caso la soberanía del pueblo boliviano con lo que ha ocurrido. Pienso yo que es importante hacer un análisis en torno a lo que ha sucedido y hacer una investigación minuciosa, insisto. No tenemos con certeza los hechos que han pasado, pero mínimamente es importante que tomemos decisiones responsables para no tener fracturas bilaterales o estos convenios internacionales que tenemos con estos países, ¿no? En algún momento se habló de acuerdos que habría realizado justamente el movimiento al socialismo, por ejemplo, para sacar al expresidente Evo Morales del país. Estos acuerdos que habrían permitido también la sucesión de mandato. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Podrían todavía dialogar y generarse algunos de estos acuerdos, o es que no pedirían eso en el MAS para estas exautoridades que se encuentran refugiadas en la Embajada de México? Si bien estas personas han cometido delitos, ellos tienen derecho a tener un debido proceso enmarcado en los derechos humanos. No es correcto actuar con revanchismo en torno a exautoridades, y creo que es importante de poner posiciones y mostrar estas señales a nuestro país, que ha sido fuertemente golpeado por los hechos de octubre y de noviembre. Los organismos internacionales han jugado un papel fundamental en esta crisis para poder llegar a consensos y poder pacificar el país, ¿no? Ahora, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha señalado, ha sido muy enfático. Él ha dicho de que el único salvoconducto, por ejemplo, que se le podría dar a Juan Ramón Quintana es ir directo a la cárcel de Chonchocoro. Pareciera que tienen un problema personal, ¿no?, el señor Murillo con Juan Ramón. Yo no justifico la violencia, no justifico los delitos, pero toda persona tiene derecho a tener un debido proceso. ¿Qué dice ahora la urbe a la que usted representa? ¿Qué dicen los dirigentes de la ciudad de El Alto? ¿Usted podría ser candidata para las próximas elecciones? Yo insisto, Vania, yo lo dejo en la decisión de mis hermanos salteños, si hay esa posibilidad, pero creo que debe salir un candidato en torno a los consensos y candidatos que vayan a sanar las heridas que hemos sufrido los bolivianos y bolivianas, ¿no? ¿Cómo ve este ambiente ya preelectoral? ¿Algunas alianzas? ¿Surgen algunos rostros nuevos? Ya hay quienes también han dicho de que van a ser candidatos, por ejemplo, para estas elecciones. En algunos
ambos casos me parecen importantes, pues la población boliviana quiere renovación, quiere ver gente que vaya a construir el país, gente que vaya a cubrir o llenar esas expectativas que tienen todos los bolivianos y bolivianas, pero también en esta etapa electoral se van develando muchas cosas en torno a las pretensiones que tenían algunas personas con todas las movilizaciones que han pasado anteriormente, ¿no? Dentro de las reuniones, los ampliados y este último encuentro al que usted no participó, pero seguramente ya todos los afines al movimiento al socialismo han recibido un informe, se ha hablado de las posibles candidaturas, se ha hablado del caso de Adriana Salvatierra, Andrónico también está dentro de esta composición. ¿De quiénes más, por favor? Bueno, se han dado muchos nombres en torno de David Choquehuanca, Arce Catacora. Son propuestas que bajarán a nuestras bases y nuestras bases también tendrán sus propuestas, ¿no? Por ser un partido tan grande como es el MAS y PCP, que dentro de su estructura existen organizaciones sociales, jóvenes, clase media y profesionales e invitados, hace de que tengamos un abanico de propuestas en torno a candidatos, ¿no? Y estos serán pues elegidos por departamentos y se irán con nuestra dirección nacional, con nuestros representantes, a debatir quiénes son nuestros binomios, ¿no? Ahora, ¿qué evaluación hace del gobierno de transición de Yanine Áñez? ¿La ve como una posible candidata o no? Es el pueblo boliviano el que vaya a definir eso, Vania. Pero ¿usted qué opina del gobierno de transición en este un poco más de un mes de trabajo? Pienso que se está tomando atribuciones que no competen al gobierno de transición en toma de algunas decisiones. El gobierno de transición, como la Asamblea Legislativa, tenemos tareas específicas a realizar y pienso yo que algunas decisiones como designar embajadores o hacer este tipo de declaraciones a otros países hace que lo tome un gobierno elegido por el pueblo boliviano. Ya para ir cerrando, por favor, quisiéramos saber en qué está este análisis que debe hacer el Tribunal Constitucional con relación al mandato, la ampliación de mandato. Este 22 de enero ya fenece justamente el trabajo del legislativo. La Comisión de Constitución, a la cabeza del senador Ortiz, ha proyectado una ley que ha ido en consulta al Tribunal Constitucional para la ampliación del Ejecutivo y Legislativo. Pues no puede haber un Ejecutivo sin un Legislativo, ni un Legislativo ni un Ejecutivo. No podemos permitir que el pueblo boliviano tenga un vacío de poder en torno a estos dos poderes. Ha entrado al Tribunal Constitucional, lo ha aceptado, ahora está en la comisión en la cual se está analizando y ellos tienen 30 días para podernos responder. Se le ha manifestado nuestra preocupación que tiene que ser lo más antes posible, pues el país no puede estar en esta incertidumbre y hemos solicitado que pueda ser en el tiempo más corto posible. Muy bien, quisiéramos pedirle por favor, ya que estamos a vísperas de recibir el año nuevo, su mensaje para el país. Desearles a todos los hermanos bolivianos, bolivianas que me ven por este canal en Hora 23, desearles un próspero año nuevo, que Dios y la Pachamama nos bendigan, iluminen nuestro camino y que pueda iluminar y pueda dar mucha sabiduría a los políticos que estamos el día de hoy encabezando nuestro país para tomar decisiones correctas en pro al bienestar y a la pacificación de nuestro país. Le agradecemos mucho por este contacto, haber conversado con nosotros. Hemos estado con la presidenta de la Cámara de Senadores, la señora Eva Copa. Pausa, ya volvemos. Porque aquí está abierta, porque aquí los brazos también, porque aquí no hay más fronteras. Le ponemos atención a lo que está pasando actualmente en nuestro país, estas relaciones que se ven afectadas entre México y España. Recordemos que en las últimas horas la presidenta transitoria de Bolivia ha señalado de que se está expulsando, en todo caso se está pidiendo más bien una respuesta o explicaciones de los países vecinos, toda vez de la intervención de personas, funcionarios encapuchados que habrían pretendido ingresar a la residencia mexicana. Les ha dado un plazo de 72 horas para que dejen el país y ha expulsado justamente a 3 diplomáticos. Ya hay respuestas de España y queremos hacer un análisis justamente de este tema. ¿Hay crisis en nuestro país? ¿Cómo está? ¿Crisis diplomática entre estos países y Bolivia? Bienvenida, Moira Sandoval. Es lindo conversar con usted, por favor. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Vania? Un gusto estar contigo y en este estudio con tanta audiencia del programa. ¿Cómo evaluamos lo que está pasando en nuestro país? Sí, lo que habías comentado.
Se ha planteado unas mini crisis, pero que han venido a estallar ya en estos últimos días, pero que esto deviene y se ha ido germinando desde el momento de la renuncia del presidente Morales. Recuerden de que al darle asilo al presidente Morales en México, ¿no?, y al recluirse en la embajada varios funcionarios, exministros y altas autoridades, ya empezó una tensión con el gobierno mexicano. Posteriormente el presidente hizo declaraciones con excesos, porque en su calidad de asilado todos entendemos que no deberían haberlas realizado, arengas, proclamas políticas, es decir, un despliegue político pleno, y eso también iba, como te digo, abonando esta tensión, diría yo, más que crisis, tensión con el gobierno mexicano, pero no con la embajada, porque se han respetado siempre los márgenes, las inmunidades diplomáticas, la extraterritorialidad que tiene cada misión diplomática, y todo hasta ahí estaba bien. Incluso se le dio salvoconductos a varias exautoridades y estaban en espera de los salvoconductos para otros funcionarios que finalmente se dice que están bajo procesamiento. Entonces, con México ha habido esa tensión, ¿no? Con Argentina ha habido otro tipo de tensión a otro nivel, al no ser invitada la presidenta Yanine Áñez a la posesión de Alberto Fernández y Cristina Fernández, que también tuvo una mini tensión por un cruce de palabras por tuit que se hicieron, y hasta ahí quedó. Y luego iremos seguramente a las relaciones comerciales de estos países, y pienso que va a ser en buen término, porque eso debe primar las relaciones de los pueblos más allá que las relaciones de los gobiernos. Y por último, lo que ahora tú señalas como crisis, que es lo que ha ocurrido con España, eso es preocupante, porque sin haber tenido los antecedentes previos, sin tener una relación deteriorada en ningún momento con España, sin tener ningún antecedente, de pronto estalla un problema y un episodio en el que se ve involucrado incluso los vecinos del área de la residencia de la Embajada de México, de tal modo que tal vez ellos pretendían, bajo esta estrategia que se está viendo de apoyo al expresidente Morales, quizá pretendían decir que el excesivo control policial, y hasta sugirieron militar, pero no es así, que seguro querían tomar fotos y mostrar escarceos, forcejeos, pero al final la tensión fue más que con la policía, con los vecinos de la Rinconada. Y no sé por qué razón, nadie entiende por qué razón este cuerpo de seguridad, que en España ya se sabe que vinieron con papeles, que el Ministerio de Gobierno de España les dio papeles falsos, de identidad falsa a este grupo de GEO, que son un cuerpo especializado de España, de misiones especializadas militares, les dio esta documentación para venir en misión a Bolivia, y aparecieron alrededor de la encargada de negocios de España, y tuvieron este tipo de intercambio de palabrotas, forcejeos, golpearse a los autos, chocarse a autos, cosas que seguramente no estaban pronosticadas. Vaya a saber qué fines perseguía esta misión, que definitivamente no es solo una visita de cortesía, y con sus pasamontañas y todo esto, seguro que eso no lo deseaban, Vania, ha circulado ya por el mundo, y mira cómo es de grave. Y esto nos afecta. Esto nos afecta, pero en este caso preciso le afecta más a España, porque ya la ministra de Relaciones Exteriores de España y el presidente Sánchez ya están siendo interpelados y solicitado una explicación ante el Parlamento español. Hay algunos periodistas y también parlamentarios que se han referido a este caso concreto, y han denunciado públicamente de que existiría, en todo caso, un chantaje de parte de ex autoridades de gobierno boliviano al presidente en funciones en este momento, que es Pedro Sánchez. Se habla incluso de financiamiento de un narcogobierno. Date cuenta, Vania, que algo que podía ser un episodio, yo no sé si han subestimado a Bolivia, han pensado de que iba a pasar como si nada, y en esta era digital en donde todas las personas tienen un celular a la mano, cualquier vecino graba, y así fue, y ellos lo han subido a las redes, y los portales internacionales han recogido esta información, y automáticamente parlamentarios españoles han pedido esta interpelación, pero además han sugerido que se dé explicaciones acerca del financiamiento electoral de Podemos
y del PSOE, y por supuesto vinculando a Iglesias, a Pablo Iglesias, que era un activista del socialismo del siglo XXI a nivel latinoamericano y que ha sido invitado a conferencias, ha sido invitado como consultor y era estrecho amigo de Álvaro García, incluso han hecho textos juntos. Por lo tanto, que lo que está sugiriendo ahora es algo que no ha nacido de Bolivia, Vania. Ha sido enérgica la reacción del pueblo español, por eso te digo, a nosotros sí nos debe desgastar algo porque es una fricción más diplomática de las que últimamente estamos teniendo, pero para España esto ha sido una bomba atómica, porque el presidente español, Sánchez, está pretendiendo hacer una alianza con el grupo de Iglesias, de Pablo Iglesias, ¿no?, con Podemos, para tener una gobernabilidad, una gobernabilidad en el Parlamento, y automáticamente saltan este tipo de acusaciones vinculadas incluso ya, no sé si forzadamente o no, pero el pueblo español y sus parlamentarios lo están vinculando con el narcotráfico y con financiamientos oscuros, por lo tanto, con un pedido de reciprocidad de favores, ¿no?, que podemos decir chantaje como señalaste, pero reciprocidad de favores que habrían dado el gobierno de Evo Morales a través de Quintana y otros a Pablo Iglesias. Por eso es de que se puede tratar de entender esta forma torpe y atropellada de querer hacer algo, no sabemos exactamente qué, de llegar con la gente con pasamontañas, cual si fueran ninjas en una operación especial, pero sin contar con que es un área vecinal donde hay familias y donde los vecinos estaban ya haciendo vigilia. Eso es lo preocupante, la torpeza del gobierno español, que sobre ellos ha recaído ahora los peores efectos. Ahora, la presidenta de la Cámara de Senadores, Seba Copa, ha señalado que no es prudente declarar personas no gratas a diplomáticos, porque esto generaría una ruptura diplomática justamente con este país. Ahora, bueno, yo no voy a señalar al gobierno qué camino deben realizar en sus acciones. Yo pienso que han querido ser enérgicos en la respuesta. Y sabes, si tú revisas las redes sociales, ha recibido mucho apoyo a la decisión de la presidenta Áñez, toda vez de que, más allá de que observemos las formas de quién debía establecer el comunicado, si la presidenta, la canciller o el ministro de Comunicaciones, más allá de aquello, la gente ha sentido de que estábamos siendo muy agredidos por las misiones diplomáticas o por estados extranjeros en un momento más allá de delicado, en un momento crucial de nuestra historia, que estamos reconciliándonos entre bolivianos, luego de tanta fricción, de tantas agresiones y violencia. Estamos en un momento en el que deberían respetar esta transición de democracia hacia la democracia por las nuevas elecciones, pero hemos sido verdaderamente bombardeados de presión mediática, de presión diplomática, de presión política por los gobiernos, como en el caso de México, Venezuela, Argentina y ahora España. Por tanto, la gente apoya la medida. Ahora, la misma medida de ser enérgicos se podía haber tomado también de varias formas. ¿Ha sido muy apresurada la decisión de la presidenta? No creo que ha sido apresurada, porque en estas cosas más bien habíamos tenido mucha lentitud, porque justamente por eso es que iban cada vez posicionándose más las arremetidas de los gobiernos extranjeros. Tal vez se les podía haber declarado personas no gratas por las vías formales que se ha seguido, o tal vez no declarar personas de esta manera y sí tener unas conversaciones telefónicas, como suele hacer la canciller con los cancilleres de esos respectivos países. Es decir, otras formas que al final, Vania, podían haber desembocado en lo mismo. Es decir, lo que ya pasó con Cuba, ¿verdad? Eso me pareció tan atinado. Hubo una conversación con el canciller cubano por parte de la canciller Longarich, y luego ellos mismos replegaron a 300 o 600, no sé el número exacto, pero eran cientos de cubanos. Eso se podía haber hecho, ellos mismos podían haber replegado a sus autoridades diplomáticas, a su legación diplomática. En fin, yo no voy a censurar, pienso que la medida enérgica, ser enérgico está bien. Lo que sí, lo que nosotros hemos hecho como Bolivia en una reacción legítima de enojo y de indignación y de posicionamiento de nuestra soberanía, que eso lo veo bien, está pudiendo generar una crisis porque ha sido respondido con una actitud violenta de España. Porque
fíjate de que a estos señores se les considera no gratos por hechos concretos que han protagonizado. Pero ¿qué ha protagonizado los diplomáticos bolivianos en España para que se les expulse de esta forma? Ahora, se está especulando mucho, incluso se está hablando de que podrían cerrarse algunas embajadas, tal el caso de México y España. ¿Qué sucedería en ese caso? Bueno, aquí lo que yo tengo que reflexionar, no sé si nos escucharán los funcionarios de los países que hemos señalado, pero aquí se ha visto que Argentina, sobre todo, y México, están anteponiendo los intereses políticos, los intereses personales de grupo, en este caso, del partido que ha ganado y que está gobernando y además que pertenece a una égida latinoamericana del socialismo del siglo XX, están anteponiendo esos intereses a los intereses del pueblo mexicano, del pueblo español y del pueblo argentino, porque precisamente con esos tres países tenemos un flujo migratorio, sobre todo con Argentina y con España, un flujo migratorio intenso. La mayoría de migrantes, la más grande en Argentina, es de bolivianos, más allá del 1 millón de bolivianos. En España es un sector importante los migrantes bolivianos, de tal modo de que ellos, al quedarse sin sede diplomática, tendría que mantenerse las relaciones estrictamente a nivel consular. ¿Por qué lo digo? En la eventualidad que se rompieran relaciones diplomáticas, porque eso no se puede suspender. O también existen, y esto lo saben los expertos, a nivel de concurrencia, ¿no? Diplomática, es decir, de que la sede principal quede en otro país como Bélgica, Francia, y tiene una concurrencia en España. Pero creo que no habremos de llegar a esos extremos, porque ¿cuál sería la razón? En todo caso, tiene que haber una reflexión por parte de los miembros del gobierno español que han entrado en este tipo de exabruptos, a hacer una autocrítica y reconocer que están llevando las cosas a un extremo innecesario, ¿no? Porque nosotros hemos actuado con enojo, con indignación, posiblemente excesivamente, eso es difícil de saber, sobre el tiempo lo dirá, pero ellos están actuando con revanchismo y están complicando la situación. Lo que correspondía era que ellos releven a esa gente por hechos que sabemos que han sido rechazados y traigan otro cuerpo diplomático. Al parecer, todo se está centrando, o todos se están concentrando en un hombre fuerte del MAS. ¿No? Estamos hablando de don Juan Ramón Quintana. Sí. Sería pieza clave, quizás, para revelar hechos de corrupción que no solamente estarían involucrando a personalidades de Bolivia, sino también fuera de nuestro país. Claro, este señor se asemeja a, hace las veces de lo que era el Vladimiro Montesinos de Fujimori. Es una persona que desata, que participa de hechos grandes de corrupción y desata grandes conflictos porque tiene información vital, ha participado de diferentes actos involucrando a diferentes estados, a diferentes gremios, a diferentes sectores y a diferentes personas. Por tanto, yo pienso que a él, más que a Arce y más que otros que están ahí esperando sus salvoconductos, pienso que este señor Quintana ha de estar presionando por teléfono celular, por WhatsApp, por todos los lugares, a la gente con la que se ha relacionado estos años y a las que seguramente los ha hecho participar de actos oscuros. Y entonces eso es lo que también podría explicar la conjetura que tienen en España, este vínculo, este financiamiento, estas relaciones, esta entrega de recursos con los miembros del partido Podemos y con Pablo Iglesias. Y a propósito de lo que usted hace referencia, por ejemplo, el ministro de Gobierno ha señalado que el único salvoconducto que va a tener el señor Quintana es la cárcel, directo. Bueno, el ministro de Gobierno no está siendo rechazado, sino más bien aceptado en su gestión por la población porque está brindando seguridad, pero en el asunto de Quintana él está cargado de una emotividad extra, porque bueno, han desarrollado una política paralelamente. El señor Murillo era opositor y él ha podido vivir en carne propia todo el sistema represivo y el sistema de control de la libertad de expresión y cercenamiento de algunas libertades que tenía el gobierno de Evo Morales. Y el brazo operativo y el brazo, más que operativo, yo diría el cerebro y el ejecutor de todo esto era siempre Quintana. Entonces hay una carga emotiva en todo esto, pero más allá de aquello es la función de Murillo estar haciendo en este caso por vía del Ministerio Público, la persecución penal, ¿no? Entonces es su función, no podemos censurar. Así, un ministro de Gobierno no es igual que te puedo decir, que la mi simpatía de un concurso, ¿no? Un ministro de Gobierno tiene las funciones específicas de garantizar la seguridad interna y tiene los antecedentes y parece ser que los indicios y la documentación para estar procesando a Quintana.
Muy bien, es álgido este tema y queremos agradecerle mucho por haber venido, por supuesto, a hablar, a hacer un análisis que es fundamental porque Bolivia está preocupada por lo que está pasando y también otros países del mundo. Se vienen las elecciones, se viene un proceso muy importante y nos gustaría también conversar con usted sobre las alianzas, el Frente Único. Es un tema largo, amplio, yo sé, pero la vamos a estar invitando para ello, por favor. Con todo gusto, porque todavía esta etapa electoral da para largo, sí. da para largo, no solo porque se han ampliado algunos plazos, sino porque es algo en lo que los bolivianos debemos meditar mucho para no estar atropellándonos al momento de depositar el voto y sí poder exigir a los candidatos los planes de gobierno respectivos y las propuestas para ver qué hacer con el país, toda vez de que estamos en un momento casi fundacional donde se puede empezar algunas cosas de cero, sobre todo en área económica y en área educativa. Muy bien, le vamos a estar invitando para ello entonces. Vania. Que le vaya muy bien, éxitos este 2020. Para ustedes también, para todo el pueblo boliviano, las mayores bendiciones de que, bueno, pues de que podamos estar bien en el seno de nuestras familias y reconciliándonos entre bolivianos. Bien, Moira Sandoval estuvo con nosotros en Hora 23, una pausa, ya volvemos. Porque aquí el alma está abierta, porque aquí los brazos también, porque aquí poco se van configurando los posibles candidatos para las próximas elecciones y quien ha confirmado que sí será candidato a la presidencia por el movimiento Tercer Sistema es el gobernador del departamento de La Paz, Félix Pazzi, a quien le quiero saludar. Se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Me gusta tenerla acá. Vania, buenas noches y saludar a la población boliviana a través de este medio de comunicación Bolivisión y decirle muchas felicidades el 2020, que sus aspiraciones, sus sueños sean que se cumplan. Los mejores deseos también para usted. A ver, cuéntenos, ¿cómo es que se anima nuevamente a postularse? En todo ese tiempo, muy en Tercer Sistema estaba de perfil bajo, estaba esperando evidentemente que salga la convocatoria oficial por parte del nuevo Tribunal Supremo Electoral, porque la ley antes decía que iba a ser, una vez posesionada, 48 horas, y en 48 horas tenía que salir la ley, pero después han alargado. Nosotros, en función de esas 48 horas, habíamos convocado para 28 de diciembre para llevar adelante el ampliado nacional, precisamente para considerar el tema electoral, y lamentablemente no podía retroceder. Y en ese sentido se ha nomás llevado adelante esta elección, este ampliado nacional. En ese sentido se ha debatido, se han analizado varios puntos de vista, han estado los 9 departamentos, sus delegados fundamentalmente, y en ese sentido han concluido a partir de una evaluación de la primera participación, que ha sido fraudulenta la elección, y han considerado en el sentido de que no, muchos han dicho en los medios de comunicación que Tercer Sistema tenía que perder personalidad jurídica, y a nosotros era algo inconcebible, porque de acuerdo a nuestros delegados que hemos puesto a cada mesa, solo en un 40% teníamos en actas 315.000, que era 5%, y en la lectura oficial, los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral, resulta que teníamos solamente 76.000, entonces algo no cabía ahí. Entonces, por eso nosotros el martes 22 de octubre, 22 de octubre, después de las elecciones, son los primeros que hemos dicho tienen que anularse las elecciones, porque a nosotros nos correspondía solamente con esa lectura de nuestros delegados, de nuestras actas en mano, teníamos 315. ¿Y cómo podíamos, no,
¿cómo podía haber sido posible 76.000 votos simplemente? Y ahora a través de nuestros amigos, exalumnos, que ahora me he enterado hoy día que ya son ex trabajadores del tribunal, ¿no? Resulta que habíamos tenido 803.000 votos, 11%. Digamos, tercera fuerza en realidad. Ahora, si es que no hubiera habido fraude, si hubiera sido transparente, si la elección hubiera sido correctamente llevado, hubiéramos tenido 11% de los votos, y eso implicaba por lo menos una cantidad de 8 a 10 escaños. Ahora, con estos antecedentes que usted nos da, el movimiento Tercer Sistema, Félix Pazzi, ¿confía en este proceso que se va a desarrollar? Por lo menos el tribunal está constituido aparentemente bastante interesante, y además aparentemente va a garantizar la imparcialidad, objetividad, y que sean llevadas correctamente las elecciones, en primer lugar. Aunque se ha observado algunos miembros del tribunal que han sido funcionarios muy ligados a Juan Ramón Quintana, no ha habido esa susceptibilidad. Yo he dicho en su momento, esto es mi susceptibilidad, y lo tengo, esa susceptibilidad, pero también las personas, cuando la mayoría no tiene una tendencia de que realmente se garantice de manera transparente las elecciones, una persona se suma también a esa línea. Esperamos esa actitud de la persona cuestionada por esa amistad con Juan Ramón Quintana. Ahora, ¿usted mantiene la propuesta de las elecciones de octubre? ¿Va a cambiar? ¿Va a mejorarla? ¿Quién será su acompañante de fórmula? En primer lugar, un partido nace con ideología. Un partido no nace en función de coyunturas políticas ni electorales. Los que nacen partidos en función de coyunturas políticas solamente diríamos que son aspiraciones personales solo para acceder al poder y no proponer una visión de país. Esto es un problema serio en Bolivia. Nosotros hemos nacido con movimiento Tercer Sistema, y además hemos puesto el denominativo Tercer Sistema precisamente por cuestiones de evaluaciones, reflexiones, ¿no? Investigaciones, escritos, ¿no? En función de crítica al liberalismo y crítica al socialismo de Estado autoritario. Y en ese sentido nuestro planteamiento, ¿no? ideológico está vigente. En función de eso hemos elaborado el programa de gobierno, en lo que hemos planteado que el poder hay que devolver al pueblo, pero de manera real, no en palabra. Y hemos propuesto en temas de economía, en temas de política, en temas de justicia. Y eso es vigente, y eso tiene que estar planteado. Por eso estamos presentes. Pues es la causa principal, además, para candidatear nuevamente, porque nosotros vemos que es la única manera de socializar, profundizar, concientizar a la gente, participando en las elecciones, proponiendo este programa. Por lo tanto, no va a cambiar nuestro programa político, porque está elaborado en función de esta ideología de Tercer Sistema. ¿Qué pasa con las alianzas? ¿Con quién usted podría sí aliarse y con quién no? Le pongo un ejemplo, Luis Fernando Camacho. El ampliado, una de las resoluciones ha determinado que evidentemente tenemos que hacer alianzas con personalidades, alianzas con organizaciones sociales, e inclusive alianzas con ciertas agrupaciones políticas. Y eso también el ampliado me ha dejado a mí la potestad absoluta, juntamente con comité ejecutivo del partido Movimiento Tercer Sistema. Y en ese sentido, ¿no? tenemos que evaluar una vez que salga la convocatoria. Pero para tomar en cuenta cualquier personaje y cualquier agrupación política, incluso cualquier precandidato que en este momento están perfilándose, tiene que uno siempre tomar en cuenta la ideología del partido. Si hay, digamos, cierta posibilidad de compatibilidad y cierta posibilidad de complementación con la ideología, bienvenido, pero dudo que Camacho tenga una ideología. No lo veo hasta el momento. Hablar de una propuesta del país, una visión del mundo, una concepción social del mundo, no lo veo.
al parecer, de un dirigente asaltado a un campo político. Y el campo político, precisamente para reivindicar, por eso se llama campo político, es precisamente, ¿no? Su característica principal es plantear una visión de vida, una concepción del mundo. Eso no lo veo en Camacho, no lo veo. ¿Y con Tampoco encuentro a algunos. Pero sé que debe haber muchas personas, muchos investigadores, muchos intelectuales, políticos, dirigentes. Hay, solo que no están encontrando espacio. Y el tercer sistema se abre precisamente a esa persona. En este momento no puede ser ninguna, en este momento. No, porque precisamente necesitamos evaluar. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Además, también me han autorizado mediante la resolución del ampliado que yo, juntamente con el comité ejecutivo, debo tomar la decisión en última instancia, inclusive si es pertinente participar o no participar. Es decir, ¿usted podría declinar su candidatura? Dependiendo de la situación del país, de la coyuntura política. Si la coyuntura política, por ejemplo, lleva a una polarización y una conflictividad o una potencialidad de conflictividad y que no garantice la estabilidad, y si el tercer sistema tiene que retirarse, puede retirarse, y si realmente que puede ayudar, ¿no? Realmente llevar adelante la sostenibilidad a largo plazo, la democracia, y si es necesario ir el movimiento tercer sistema, tiene que estar ahí presente. Depende del análisis de la coyuntura política, de la correlación de fuerzas. Por eso, nuevamente repito, no solamente hay que aspirar por aspirar para acceder al poder, sino que tienes que plantear una visión del mundo. Todo este análisis que hace sería para hacerle frente al MAS, la posibilidad de que usted decline su candidatura, aliarse con otros frentes políticos. En realidad, el peligro mayor en anteriores elecciones era la eternización del poder. No es un frente político. Y el MAS tenía un representante, un candidato que a toda costa, ¿no? planteaba la eternización del poder con la reelección indefinida. Si ahora estamos constituyendo, retornando a la Constitución, de que no haber ya reelección indefinida, se respete, ¿no? una elección continua, yo creo que es más pertinente. Si el MAS respetara eso y eligen personas con esa visión, bienvenido para la democracia. Por eso es participación de políticos, de frentes políticos, para lidiar las elecciones, pero respetando la democracia, y fundamentalmente que tenga la visión y que acepte como concepción la circulación de la élite política, o la alternancia, o nosotros lo que llamamos en nuestro programa turno de rotación, obligatoria para garantizar la democracia y para garantizar de esa manera también la circulación del poder. Se ha hecho algunas consultas a un grupo de la población y han hablado de Yanine Áñez como posible candidata. ¿Les gustaría verla como candidata? ¿Qué opina usted? Estaría totalmente habilitado legalmente. Dependería de ella y de los que colaboran y del partido que muy probablemente lo propicia. Depende de ella, pero legalmente estaría habilitado. Y en la democracia no hay límites para la participación. El partido o la persona que encuentra partido y desea participar, participa en esa línea. ¿Por qué tenemos que decir que no participe? Ahora, otra cosa es que mucha ciudadanía o muchos votantes dicen, pero es no ético. Pero una cosa es la ética y otra cosa es la legalidad. Legalmente está autorizado para participar. Desde mi punto de vista ya personal, aunque nunca hemos considerado eso en el partido, en el ampliado, pero desde mi punto de vista personal, ¿no? Está totalmente, ¿no? autorizada, legal para participar. Si ella decide de esa manera, está en su derecho. Y respetaríamos su participación. A propósito de ello, ¿cómo evalúa usted lo que está haciendo ahora Yanine Áñez en el gobierno de transición?
siempre hay que evaluar en su momento específico de la coyuntura del momento. Yanina Áñez fue tan determinante e importante para el país, para la sucesión constitucional. Si no hubiera tomado esa acción, en este momento hubiéramos estado viviendo un momento de caos. Era preciso ese momento y eso aporte, y eso hay que valorarlo. Y se ha tomado esa posición como gobierno de transición, donde la prioridad urgente eran las elecciones. Ahora, a estas alturas, creo que esa prioridad la ha subordinado. Prácticamente la ha subordinado con la prolongación. Y estamos hablando ya nuevamente del prorroguismo. Yo no entiendo algunas cosas. Yo entendía todavía, que no se podía elegir un presidente hasta el 22 de enero, que es el mandato constitucional. Porque después del 22 ya la situación se vuelve incierta. Pero todavía se podía entender porque técnicamente no podía llevarse una elección general, ¿no?, hasta el 22 de enero. Era imposible. Técnicamente, racionalmente, operativamente era imposible. Pero no para las subnacionales. En las subnacionales el mandato constitucional termina el 31 de mayo de 2020. Y ahora se está hablando de la prolongación también de las elecciones subnacionales. ¿Tenía sentido? Uno se pregunta. Y en términos técnicos, operativos, ¿no?, de tiempo, era posible llevar. El tribunal todavía puede llevar a las elecciones para las subnacionales, inclusive muy probablemente antes que las generales, y así no se rompía los mandatos constitucionales. Ahora, con esta decisión de prolongar, se rompe el mandato constitucional. Nos hace entrar, aunque esté autorizado, por otra sentencia constitucional que están apostando, pero ya es un antecedente para futuras generaciones, para prorroguismos. Entonces, no está bien, uno. Y segundo, desde mi punto de vista y a mi gusto, se está, como se dice, atribuyendo a demasiadas competencias que no lo corresponde como gobierno de transición. ¿Cuáles? Por ejemplo, una posición de política internacional. No digo de este conflicto de México-España. De México es una coyuntura específica que merece ser solucionado en el momento. Pero se está tomando competencias, por ejemplo, ¿no?, una política internacional frente a Estados Unidos. Ya está abriendo la posibilidad, está autorizando la DEA, después, ¿no?, las instituciones que van a estar presentes, pero ya es una atribución que ya está tomando. ¿Y qué tal sale de otra línea política en las elecciones nacionales? Que ya ha generado un problema. Está bien este elemento porque el de México ella no ha generado problema. La que ha generado problemas es el expresidente Evo Morales. Por lo tanto, tenía que ser solucionado, atendido. Pero los otros, no. Argentina es un problema generado por Evo Morales, por lo tanto, es necesario atender. Pero en relación a otros países, en relación a organismos internacionales como CELAC, decidir voy a salirme, etc. Y eso no le corresponde a un gobierno de transición. La que tendría que evaluar legítimamente es un gobierno electo. Y también competencia de generar políticas públicas, por ejemplo. No puede tomar decisiones de políticas públicas. Por eso le llamamos transición. Son elementos que, en mi criterio, que no corresponden, sinceramente, a un gobierno de transición. Yo lo veo un poder ejecutivo con una visión de que ahora estamos en el poder, hay que aprovechar todo para poder generar condiciones
Creo que eso es la línea, generar condiciones para que la derecha gane y la derecha se consolide. Eso es la línea de pensamiento. Don Félix Pazzi, ya para ir cerrando esta entrevista que hemos tenido, por favor, no me dijo quién va a ser su acompañante de fórmula. No lo sabemos. ¿Todavía? Porque una de las cosas que ha aprobado también el ampliado es que tenemos que empezar de cero en las candidaturas. Va a depender de las alianzas que vamos a generar por esta vez, con personalidades o organizaciones sociales o incluso con algunos frentes de agrupaciones ciudadanas. ¿Podría ser mujer? Podría ser, o no podría ser, no lo sé. Va a depender de esta correlación de fuerzas y cómo también armemos y estas alianzas que estamos proponiendo. Don Félix Pazzi, hemos vivido momentos muy difíciles, principalmente en La Paz. ¿Cuál es su mensaje? Ya vamos a recibir el 2020, por favor. El mensaje más importante para todos es que realmente sepamos valorar la democracia, y eso solo es posible con una comprensión, ¿no? Con un análisis sereno, no precipitado. Solo diría que debíamos de eliminar el lenguaje belicoso en este momento, en las redes sociales fundamentalmente, insultos, descalificaciones. Eso no debía estar presente. Desde mi punto de vista, lo más ideal es que se puede uno pronunciarse ideología, puede protestar con respeto, pero no llegar solamente al insulto. Y eso hiere los sentimientos. Y peor todavía cuando personalizan la situación. Mensaje de 2020, que es año par, les deseo a todos éxito, felicidades, que sus metas, sus propuestas, sus idealidades, sus sueños realmente sean cumplidas. Que le vaya muy bien, un gusto haberlo tenido. Vania, muchas gracias. Pero ahora tenemos información en directo. Hora 23. Estamos en contacto con Marcela Zuleta desde la capital, porque el IDIF ya va a presentar, o ha presentado en todo caso, el informe sobre esta joven modelo de Cochabamba que se trasladó hasta Santa Cruz para hacerse una cirugía estética y que lamentablemente perdió la vida producto de una mala praxis. Marcela, buenas noches. Muy buenas noches, así es, nos encontramos junto al director nacional del Instituto de Investigación Forense del Ministerio Público, el doctor Andrés Flores. Doctor, ya se tienen los resultados de la autopsia que se ha hecho a la reciente muerte de la que se iba a postular para Miss Cochabamba, Natalie. Bueno, sí, el día sábado 28 se realizó la autopsia médico-legal en el cuerpo de Natalie. Se tiene como antecedentes que Natalie fue sometida a un proceso quirúrgico el viernes 27, el cual se complicó, ¿no? Y a partir de esta complicación presentó un paro cardiorrespiratorio dentro de la clínica donde se realizó el primer procedimiento quirúrgico. La derivaron a la clínica Figueroa, donde también presentó otro paro cardiorrespiratorio. La sacaron de ese paro. Posteriormente, nuevamente se presentó otro paro que condujo a la muerte. Requerimiento fiscal, se realiza la autopsia médico-legal el sábado a mediodía, ¿no? Y la autopsia revela, ¿no?, lesiones en el examen cadavérico, lesiones punzantes incompatibles con el uso de las cánulas que utiliza esta especialidad médica, ¿no?, para hacer la lipoescultura o la liposucción, tanto en la pared anterior y en la pared posterior, o sea, vale decir, en el tórax y en la región lumbar. Ya se realizó la apertura correspondiente y se identificó un hematoma retroperitoneal. Se sacó todas las estructuras anatómicas y se descubrió una lesión a nivel de la arteria renal derecha, ¿no?, que condujo a una hemorragia interna y desencadenó todo el mecanismo fisiopatológico que condujo a la muerte de Natalie. ¿Esto significa de que prácticamente, de acuerdo a estos resultados, habría presuntamente una negligencia médica? Bueno, no, todo apunta a eso, ¿no? Bueno, esas clínicas que hacen este tipo de servicios no están dotados de la capacidad resolutiva para atender este tipo de contingencias, ¿no? Había el tiempo suficiente para que esta muchacha fuese sometida a una intervención quirúrgica y haya un reparo de la lesión de la arteria, pero me imagino que no ocurrió eso y se desencadenó la muerte. Un tiempo, un lapso, no se le hizo la atención inmediata. Bueno, el proceso investigativo lo
va a definir, ¿no? A qué hora ha sido el procedimiento quirúrgico, a qué hora presentó el primer paro, ¿no? Por qué se tardó tanto en llegar a la clínica Figueroa y otros aspectos más que el proceso investigativo lo va a decir. ¿Cuánto tiempo se tendría próximos estudios? Bueno, nosotros ya hemos concluido, hoy se está entregando el protocolo de autopsia, donde está como hallazgos de la autopsia la perforación de la arteria renal, la hemorragia interna y el shock hipovolémico como corresponde. Muchas gracias, doctor. Ahí está el doctor Andrés Flores, quien es director nacional del Instituto de Investigación Forense, con este informe que se ha hecho de acuerdo a la autopsia de la muerte reciente de esta modelo, Natalie, quien ha sufrido un paro cardíaco, y ahí se ven recién algunas falencias y se presume que habría negligencia médica. Qué lamentable de verdad este caso. El IDIF está revelando poco a poco esta negligencia, presunta sí, negligencia, hasta que terminen las investigaciones. Hoy esta joven ha sido enterrada por sus familiares, quienes están exigiendo justicia. Y bueno, de esta forma llegamos ya a la parte final. Para mí, de verdad que es un placer acompañarles en Hora 23, mientras Miriam goza de unas merecidas vacaciones, a quien también le mandamos un saludo. Permiso, Bolivia, que tenga un feliz resto de jornada. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra herencia.